Y Marcos, entrando en el aspecto del pensamiento crítico, que es lo primero con lo que has abierto esta pregunta que te hacía David, vemos, bueno, comentabas el tema de la polarización, ¿no? Nosotros vemos que al final está habiendo modas y que la gente la está siguiendo quizá por falta de pensamiento crítico, ¿no? O tendencias sociales por las que la gente se deja guiar Mm. por eso, por una falta quizá de saber discernir entre la realidad y lo que te venden o lo que pueden encontrar en los medios. Te quería preguntar por qué tipo de consecuencias crees que podemos llegar a sufrir por seguir las tendencias del momento, tanto como individuos como socialmente. Ujú, ¿Cuáles son las consecuencias? ujú. Pues yo creo que podemos trazar un paralelismo o una analogía bastante directa entre lo que estamos viendo con la comida ultraprocesada que está generando una epidemia de obesidad física con una especie de información ultraprocesada que está produciendo una especie de obesidad intelectual, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que por un lado, ¿qué problema tenemos? Que los humanos desarrollamos el gusto por lo dulce, porque eso en la naturaleza, en el entorno salvaje, entre comillas, en el que evolucionamos, era un indicador de esto no es venenoso, esto tiene suficientes calorías y por tanto desarrollamos ese gusto por lo dulce, ¿no? Nuestra mente no desarrolló un gusto por la verdad, desarrolló un gusto por mensajes simplistas, eh, causas o patrones muy básicos por pertenecer a un grupo, muy importante esto, por pertenecer a un grupo, para nuestro cerebro era mucho más importante la aceptación del grupo que la verdad. Por tanto, si el grupo creía en dioses y espíritus, tú creías en eso. Era mucho más importante creer en eso que saber cuál era la verdad material de las cosas, ¿no? Y por tanto, ese azúcar informativo, ¿no? Que es esa mente tribal, conectar con mi grupo, ideas sencillas, nosotros contra ellos, ese azúcar informativo, por falta de una mejor palabra, está produciendo esta obesidad intelectual, ¿no? Donde no pensamos con claridad, no pensamos de manera racional y estamos preparados para ello, estamos preparados para pensar bien, tenemos esa capacidad como humanos, pero sería el equivalente de comer brócoli, ¿no? ¿Podemos comer bien? Podemos hacerlo, pero supone un esfuerzo. De manera natural, nuestro cuerpo gravita hacia el azúcar, hacia alimentos ultraprocesados y de manera natural nuestra mente no tiene un pensamiento racional, no tiene un pensamiento crítico, tiene un pensamiento de esta información resuena conmigo emocionalmente, debe ser verdad, ¿no? Y tomo decisiones en base a si algo es verdad o no, en base a cómo me hace sentir. Si me hace sentir bien, seguro que es verdad. Y por tanto retuiteo, y si tú dices otra cosa, pues tú eres el malo de la película. Entonces, creo que este es el problema, ¿no? Que igual que estamos viendo una epidemia de obesidad por un cableado con el que evolucionamos, pero que no está bien adaptado al mundo moderno, pues tenemos un cableado sobre cómo pensamos que no está bien regulado para sobrevivir en un mundo de información pues, súper abundante y además en un contexto donde es muy fácil, o sea, las relaciones, digamos, las relaciones sociales han pasado del mundo físico al digital y eso hace que sea mucho más fácil interactuar con muchas personas e interacciones, por así decirlo, que no tienen en cuenta el aspecto social. O sea, es mucho más fácil decir cosas en redes sociales, responder a un tweet o a un mensaje o hacer un comentario en Instagram y decir cosas que nunca dirías a la cara a esa persona en la calle, ¿no? Entonces creo que todos estos factores y otros muchos, pues al final llevan a esto, a una obesidad intelectual en el sentido de que decimos muchas cosas y no buscamos la verdad, sino lo que queremos es quedar bien ante nuestro grupo y atacar a los enemigos. Y por tanto, la verdad, pues no nos importa realmente llegar al fondo de las cosas, sino marcar puntos, ¿no? Y elevar nuestro estatus en el grupo al que pertenecemos y reducir el estatus de los que percibimos como enemigos. Y entiendo, Marcos, que al final esta voluntad de pertenecer al grupo, de querer pertenecer al grupo, forma parte de este gen egoísta, ¿no? Que todos tenemos para ser validados en la tribu. Y llega un punto en la actualidad en el cual esto deja de ser producente y pasa a ser lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos vencer este miedo para dejar de querer siempre ser validados por el grupo y aceptar lo que viene de fuera y empezar a que esas ideas salgan de nosotros? ¿Cuál puede ser el antídoto? Bueno, a ver, esta necesidad de ser validados por el grupo es profundamente biológica y siempre la vamos a tener, ¿no? Para mí el tema es
cambiar el grupo del que buscas la validación, ¿no? Y decir, oye, yo quiero ser validado por la gente que realmente valora este pensamiento racional. O sea, yo sigo a gente y los valoro justamente por eso, por la capacidad un poco de aislarse del ruido de redes sociales, del ruido mediático y de los mensajes simplistas y absurdos que circulan por ahí, pero que son absorbidos. Y hay mucha gente hay gente que se cree realmente esos mensajes, gente que dice, bueno, lo acepto porque sé que si no me van a linchar, pero sé que esto no es verdad, ¿no? Pero tener la capacidad un poco pues, de buscar el estatus del grupo que está en busca de la verdad, ¿no? Dicen esto de reniega de quien, bueno, sigue al que busque la verdad y reniega de quien te asegura haberla encontrado o algo así, ¿no? El sentido de que nadie tiene la verdad absoluta, porque no es tan importante para mí lo que piensas, sino por qué piensas lo que piensas, cómo has llegado a esas decisiones o a esas ideas, ¿no? Entonces creo que punto uno, tenemos que intentar pensar de manera independiente y entender que ese pensamiento independiente crítico va a atraer a una serie de personas que seguramente sean con las que quieres pasar más tiempo o cuyo reconocimiento buscas, ¿no? O sea, al final tenemos que tener claro qué tipo de personas queremos atraer y creo que según cómo piensas y por qué piensas lo que piensas, pues al final atraer una serie de personas. Y entonces nunca estaremos libres. Quien te diga, es que no me importa lo que piensen los demás. Bueno, pues punto uno, o mientes, o punto dos, eres un psicópata, porque por definición nos importa mucho lo que piensen los demás. Y eso es relativamente bueno siempre que elijas el grupo adecuado, ¿no? O sea, ¿en qué grupo quiero destacar? ¿Por qué quiero ser conocido? Bueno, por esto. Bueno, pues eso implica, si es en este caso, ¿no? Por razonar, por pensar, por buscar la verdad, sabiendo que todos tenemos sesgos y incluso siendo conscientes de ellos no los vamos a eliminar, siendo conscientes de esos, pero voy a intentar ser lo más objetivo posible, voy a intentar analizar de manera racional, de manera crítica, objetiva, toda la información, razonar de manera, pues eso, lógica, con argumentos, punto uno, honestos intelectualmente, pero reales, buscar el fondo, buscar la verdad de las cosas. Y eso implica que hay gente que te va a atacar porque vas a llegar a conclusiones que no comparten y muchas veces que no comparten, no solo que no comparten, sino que tampoco tienen argumentos para cuestionar tus ideas. O el argumento son ad hominem o simplemente si piensas eso es porque eres un X, ¿no? Em, pero respondiendo a tu pregunta, porque me estoy enrollando, o sea, el mensaje es pensamiento independiente y que la gente que realmente, o sea, piensa qué gente quieres que te reconozca, ¿vale? Y al final, si desarrollas estas capacidades y esta mentalidad, pues vas a atraer un tipo de personas que seguramente sean las que realmente quieres que te reconozcan, ¿no? Y no la gente que busca mensajes simplistas y simplemente que repitas la narrativa oficial.